¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Una vez más dándole gracias al Dios Todopoderoso, como dice su palabra. Mas yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación. Él me oirá. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es. Tenemos un estudio que, como había dicho anteriormente, Dios nos capacita, Dios nos da esas palabras para poder transportar por este medio, dándole gracias también a Dios por este medio que tenemos para poder transportar la palabra de Dios. Así es. Vamos a poner en cuenta con nuestro Padre Celestial para poder empezar con el estudio de la Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 4, que nos habla acerca de acerca del sembrador. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me has dado, Señor, para estar delante de ti, aún yo con fallas, con errores, con caídas, Señor, pidiéndote perdón por todos malos pensamientos o mal vocabulario que ha salido de mí, Señor, que seas tú perdonándome, Señor, que seas perdonando toda ofensa, todo al prójimo que le haya ofendido, Señor, que tú seas perdonándome, Señor. Límpiame, Señor, mi garganta, mis labios, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor. Límpiame estas vistas, Señor, para leer tu maravilla que tienes preparado en este día maravilloso. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Bendice a mis hermanos que están participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de ellos, Señor, con esas ricas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros. Como tu palabra dice, mira que te mando que te esfuerces. Seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Así es, Padre amado. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, pero tenemos que seguir buscando. Como dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Señor, te estamos clamando, te estamos pidiendo por aquellas personas que están perdidos, que están en la calle, Señor, con las drogas, con el alcohol. Señor, que tú seas, Señor, salvándolo, que tú seas, Señor, sacando de esos vicios, Señor. Limpia aquellas personas que están en ese vicio, Señor. Seas tú limpiando, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria. Te pedimos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Como dice su palabra en San Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es. Vamos con este estudio que nombramos en Lucas, capítulo 8, versículo 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Para la gloria de nuestro Padre Celestial. En capítulo 8, versículo 4 nos dice la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él y dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y otra fue hollada, las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nacido y se secó porque no tenían humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía en gran voz, el que tiene oído para oír, oiga la palabra del Señor. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos el versículo 4 dice claramente, juntándose una gran multitud y la que de cada ciudad venían a él y le dijo en parábola. Sabemos que el Señor, a donde quiera que él iba, le seguía mucha gente, muchas multitudes de distintos lados, distintas naciones, distintos pueblos venían hacia él para hablar, para escuchar de la palabra del Señor que Jesús hablaba. Claramente sabemos también en el mar, también se subió en una canoa, se subió y hablaba a muchas multitudes que estaban en las playas y a mucha gente escuchaba. Sabemos que el Señor nos trajo esas palabras,
las buenas nuevas de buenas salvaciones, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Vemos claramente que Él anunciaba el Evangelio, anunciaba la palabra del Señor, como dice su palabra, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y así nosotros también tenemos que hacer esa voluntad de nuestro Padre Celestial, como estamos haciendo por este medio, como muchas personas lo hacen en la calle, muchas personas lo hacen. Estamos trayendo la palabra de salvación, la palabra que nos ayuda a salvar, esta palabra de vida eterna, mi amado hermano. Así es. Claramente, como leemos que dice, juntándose grandes multitudes, sabemos que Jesús siempre andaba con sus apóstoles, siempre andaba donde quiera que él iba a predicar o a hablar la palabra del Señor, estaba siempre los apóstoles también, junto con él, los 12 apóstoles. Y el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayeron junto al camino y otras holladas de las aves del cielo y comieron. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente también vemos que las semillas, dice que la palabra del Dios también nos ayuda a entender y comprender de la palabra del Señor. Como dice en el versículo 5, dice, en las nuevas traducciones que habla también Dios habla hoy, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y el sembrador una parte de la semilla, dice él, y al sembrar una parte de las semillas cayó en el camino, y fue pisoteada, y las aves se las comieron. Vemos también que en el texto bíblico, traducciones del lenguaje actual, también nos hace entender otra parte. Nos dice, el campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba una semilla, cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí la pisoteaba y los pájaros se la comían. Bendito sea el nombre del Señor. Grande nuestro Padre Celestial. Claramente vemos también que nos dice, aparte de esto, nos habla nuestro Padre Celestial. Dice que las porciones anteriores comienza por una referencia de la diligencia que Cristo ponía a predicar. Como habíamos visto en el versículo 1, dice claramente que venían muchos pueblos hacia él, mucha gente llegaban hacia él, mucha gente, como habíamos dicho también anteriormente, en las barcas, en las playas, mismo la gente llegaban hacia él para escuchar el mensaje del Señor. Vemos también que dice referencia de la diligencia que gente ponía y a venir y a escuchar, como leemos el versículo 4. Gloria, mucha gente habían venido de distintos pueblos para ver a Jesús y le puso en este ejemplo. Recorría una por una todas las ciudades, predicando. Aquí tenemos las reuniones de grandes gentes y a lo que cada ciudad acudían hacia él, sin esperar a que él fuese a ellos o al no pasar, que tenía bastante con lo que él había escuchado. No se resignaban a ver de marchar, sino que le seguían al encuentro cuando él iba hacia ellos. Y lo segundo, cuando ya se habían marchado de ellos, se habían reunido una gran gente, abundancia. Ahí vemos también que habla de que él dice tirar la red para pescar, y ahí había bastante gente. Él dice tirar la red. Claramente dice de peces donde echar la red. De la predicación, ahí estaba Jesús, más presto a enseñar lo que ellos podían estar presto a aprender. En la parábola del sembrador tenemos excelencias, normas, precauciones a cuanto al oír la palabra de Dios. Después que Jesús expuso la parábola y dispuso, los discípulos inquirían el significado de la misma que significaba la parábola. Como leemos en el versículo 9, nos dice claramente, bendito sea el nombre del Señor. A sus discípulos les preguntaron diciendo, ¿qué significa estas parábolas? Vemos en el versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. También nosotros debemos inquirir con diligencia las verdades, intenciones y la plena
extensiones de la palabra que oímos. Ellos tenían la oportunidad que no teníamos otros, acercarnos al Maestro para inquirir el ministerio sentido de sus palabras. Y a vosotros se os ha concedido, dice como en el versículo 10, gloria a Dios. En el versículo 10 leemos que dice, y le dijo, a vosotros os dado a conocer los ministerios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gloria a Dios. Felices somos y deudores para siempre de la divina gracia, si lo que para otro es meramente parábola con que solamente se entretienen. Para nosotros es verdad clara en cuanto a la parábola, la misma y las explicaciones que el Señor dio de ella. Obsérvense que el corazón humano es como el suelo, donde se siembra la palabra de Dios es capaz, por las obras del Espíritu Santo, recibirás y llevar el fruto correspondiente. Pero a menos que se siembre esa palabra, ninguna cosa de verdad valor nacerá del corazón. Por tanto, ha de poner toda diligencia en que la semilla y el suelo se junten. Como vemos en los libros de Hebreos, capítulo 4, versículo 2, nos dice claramente, por tanto, es necesario que con más diligencia debemos a las cosas que hemos oído, no sea que no deslicemos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no le aprovechó al oír por la palabra y no ir acompañado de fe en lo que la oyeron. Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice claramente que por tanto, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no le aprovechó al oír la palabra por el oír acompañado de fe a los que la oyeron. Vemos este éxito en la siembra depende de muchísimo de la naturaleza y del y del témpero del suelo. Por eso la palabra de Dios puede ser para nosotros olor, como dice en 2 Corintios capítulo 2 verso 16. A esta ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, con de parte de Dios, como de parte de Dios, delante de Dios, y hablamos en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo es un enemigo astuto y temible. Arrebata la palabra de los corazones de los oyentes, descuidado, para que no crean ni se salven. Como vemos el versículo 12, bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 12, dice, y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Claramente vemos que hay muchas personas que escuchan la palabra, pero no la escuchan con esa parte de que quede sembrada esa palabra en nuestro corazón. Hay muchos que por los afanes estamos pensando, estamos escuchando la palabra, pero estamos con el pensamiento fuera. Estamos por otro lado pensando. Pero esa palabra no deja que entre a nuestra vida. Por eso el enemigo siempre hace maquinar muchas cosas en el pensamiento para que tú te desvíes y no escuches y no pongas atención a la palabra. Hay veces, mi amado hermano, cuando nosotros entramos, pedimos todas cosas que nos molesten nuestro pensamiento, lo sacamos de nuestra mente para poder escuchar la palabra de Dios y poder entender y comprender y poder seguir avanzando en el camino del Señor. Así es, mi amado hermano, por eso es que la misma palabra que no dejamos nosotros entrar, sino que dejamos otro pensamiento que entre y no nos interesamos en la palabra de Dios para poder entender y comprender del mensaje que está hablando el predicador. Vemos que en esa parte es verdad que
nosotros maquinamos otra cosa, nuestro pensamiento no está ahí concretamente escuchando la palabra, sino que está en otro lado. Y eso que nos hace entender claramente que el diablo es que pone eso para que nosotros no nos salvemos, para que nosotros no sigamos en el Evangelio. Porque déjame decirte que la palabra de Dios, como dice el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, como al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el nombre del Señor. Estas añaden aquí para que aprendamos que no podemos ser salvos a menos que creamos. Por eso el diablo hace todo lo posible para que no creamos de la palabra cuando oímos, pues la fe viene por el oír, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice claramente, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos claramente que, así que la fe es por el oír, o sea que la palabra cuando entra a nuestros oídos, la atesoramos en nuestro corazón, esa la que viene con fe, si nosotros prestamos atención a la palabra. Hay veces nosotros no escuchamos bien la palabra, no, por eso que no podemos interesar mucho de la palabra del Señor, porque no prestamos bien la atención al mensaje. No lo hagas por el servidor que está hablando, sino hazlo por la palabra del Señor que estás escuchando, mi amado hermano. Esta palabra es la que a nosotros nos entra en nuestras vidas y esa es la que nos va a ayudar a revelar muchos pecados que tenemos dentro de nuestras vidas. Así es, mi amado hermano. Por eso dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claramente, bendito sea el nombre del Señor. Como vemos el versículo 11, que esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Vemos en el versículo 11 que dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. O si hemos prestado atención, hará lo posible para que él olvide y de esta manera seamos arrastrados por la corriente del enemigo. Así que mi amado hermano, por eso que es bueno que nosotros pongamos parte de nosotros a escuchar el mensaje y atesorar esta palabra en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos acordamos de ella, hará que crear en nuestra mente prejuicios y objeciones contra ella y nos distraerán a otros pensamientos. Todos ellos es que para que no creamos ni se salven, dice. Cuanto la palabra de Dios se oye con descuido, es corriente que sea también oída con desprecio, fue pisoteada. Como vemos el versículo 5 dice claramente la palabra del Señor. En el versículo 5 dice que en el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y aves del cielo la comieron. Ahí vemos claramente cuando nosotros no ponemos atención a ese mensaje, es como la semilla que dice que pasaron y la pisotearon y vino las aves del cielo y se la comieron. Así es cuando nosotros despreciamos la palabra, viene el enemigo, se lo llevó. Así es, mi amado hermano. La palabra mismo nos enseña, nos ayuda a entender, sino que nosotros tenemos que dejar que esa palabra fluya en nuestras vidas, mi amado hermano. Vemos como dice el versículo 5, habíamos leído, hay quienes reciben algunas impresiones al oír la palabra, pero no tiene convicción profunda ni durable. Les pasa como a la semilla que cayeron sobre la roca donde no echaron raíces. Como vemos el versículo 13, que no echaron raíces, dice, los de sobre las piedras son los que habían oído y reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y el tiempo de las pruebas se aparta. Vemos también que cuando nosotros recibimos esta palabra, la recibimos con gozo, con alegría, con todo, y ya nos sentimos entusiasmados, pero llega un tiempo en que nos desvanecemos, en que nos perdemos ese mensaje
y nos entramos de nuevo al mundo. Vemos por qué, por un poquito de tiempo pusimos esa parte, ese empeño, ese gozo de escuchar la palabra. Pero llega un tiempo en que las pruebas, como, como dice un mensaje en Romanos, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer un ratito el Romanos capítulo 8, que nos trata de entender también ahí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, nada nos separa al creyente del amor de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también Él y todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ahí vemos que todas estas partes cuando viene nos abrimos del camino, pero cuando nosotros no nos agarramos bien de la palabra del Señor, y ahí somos nosotros alejados, porque esta persecución, bendito sea el nombre del Señor, como vemos claramente que habíamos leído el mensaje, bendito sea el nombre del Señor. Quien cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero oyendo sobre ahogaron por los afanes de la riqueza y el resplandor. Vemos claramente como habíamos leído en Romanos, que esas pruebas llegan y nos apartamos. Dice, estos son los creyentes por algún tiempo, pero la hora de la prueba desisten. De los comienzos que parecían prometer algo más, pero se fueron. ¿Por qué? Porque no seguimos en la palabra, no seguimos escuchando, no nos alimentamos más de la palabra. Por eso es que llega un tiempo que tienes que alejarte, tienes que irte por los afanes de las pruebas o las enfermedades o las angustias, tienes que abrir. Pero cuando nosotros estamos, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos fortalece en todas las pruebas que pasamos, Él nos fortalece. Así es, mi amado hermano. Las parábolas de las vidas detallan solo en Lucas y encontramos son tan peligrosos abrojos como las persecuciones y la riqueza y ordena cuando nosotros tenemos ese sueño de tener ese dinero, de comprar una casa, de comprar un carro, todos esos afanes. Por eso dice buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, si buscamos el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, el Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce todo lo que está dentro de nosotros, como vemos en los libros de Salmos claramente. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. En el Salmo capítulo 37, verso 4 nos habla también, nos hace entender de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en Salmos capítulo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso que nosotros tenemos que guardar para el Señor todo el corazón, sacar nuestro enojo, nuestro orgullo, nuestra braveza, nuestra terquedad, nuestro resentimiento, para poder que esa palabra fluya en nuestras vidas, mi amado hermano. Así es, mi amado hermano, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que tenemos que deleitarnos en la palabra del Señor y guardar este mensaje, porque Él es el que nos da para nuestra vida eterna. Por eso dice Jesús mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Dice, no te preocupes, como dice Jesús mismo, dice, no te preocupes lo que come,
porque los fariseos le decían, pero tus discípulos no lavan la mano para comer. Ellos se preocupaban de lavarse la mano y para comer. Y Jesús les dijo, no te preocupes, lo que entra por la boca al estómago, porque va al vientre. Dice, no te preocupes. Pero preocúpate más de lo que sale, que es lo que tienes guardado en tu corazón. Envidia, enojo, braveza, terquedad, resentimiento. Todas esas cosas, ese odio que tienes dentro de tu corazón, todo eso tienes que sacarlo para que esta palabra entre a tu vida, mi amado hermano. Voy a dejar ahí nomás porque para poder entender y comprender vamos a lo mañana otra parte más para que sea interesante para nuestras vidas, mi amado hermano. La palabra del Señor siempre ha sido interesante si que nosotros prestamos atención, si que nosotros queremos oír de la palabra, del mensaje del Señor. No lo hagas por este servidor porque es pecador, hazlo por la palabra que te habla, por la palabra del Señor que te está hablando. Todos los textos están ahí puestos para que puedas verificar y ver en tu Biblia. Es lo mismo, si tienes la católica es lo mismo, mi amado hermano, sino que cambia unas palabritas nada más, mi amado hermano, pero la definición es la misma palabra, mi amado hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada. Hasta pronto, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga su salida y su entrada, que Dios me lo guarde, mi amado hermano. Démosle gracias por esta palabra tan hermosa que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor mío, por esta palabra tan maravillosa que nos has dado, Señor mío. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual que nos das cada día, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada. Guárdanos, Señor, nuestros sueños. También guárdanos, Señor, que en tu mano ponemos. Que sea tu voluntad, que no sea la de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito y grande, maravilloso. Gracias. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.